Pasamos a la segunda charla. Metas 90-90-90. Carga de enfermedad del VIH. ¿Ay, no me escuchas? Sí. Sí. Metas 90-90. Bueno, pasamos ahora a la segunda charla. Metas 90-90-90. Carga de la enfermedad del VIH y su impacto económico en la atención en salud en Colombia. Para esta charla nos acompaña el doctor Diego Alejandro Quiroga. El doctor Diego Alejandro es médico y cirujano, experto en VIH y SIDA, cuenta con estudios de maestría en Economía de la Salud en la Pontificia Universidad Javeriana y un máster sobre la infección por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Además es especialista en evaluación social de proyectos y políticas de la Universidad de los Andes. En los últimos 5 años se ha desempeñado como consultor del Ministerio de Salud y Protección Social en el desarrollo y evaluación de políticas y proyectos de inversión en salud sexual y reproductiva y salud de adolescentes y jóvenes en Colombia. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Jairo. Bueno, vamos a hablar entonces esta mañana sobre las metas 90-90, la carga de enfermedad como indicador de la evolución de esas metas, y vamos a hacer un pequeño análisis del impacto económico de lo que significa cumplir la atención en salud en el marco de las metas 90-90. Primero, pues las metas 90-90 fue una iniciativa, o es una iniciativa de ONU-SIDA que se radicó y se presentó entre el año 2015 y 2016 y se proyectó para el año 2020 por lo menos tener 30 millones de personas a nivel global infectadas por VIH o que viven con VIH en tratamiento antirretroviral. Los objetivos de las metas 90-90, el primer objetivo es que del total de estimados a nivel global o a nivel de país o a nivel de departamento o municipio, el 90% de esas personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico. El segundo 90 es que el 90% de esas personas que han sido diagnosticadas se encuentren en tratamiento antirretroviral. Y el tercer 90 es que de ese 90% de las personas que están en tratamiento antirretroviral tengan una carga viral indetectable o suprimida. A nivel global hay 38 millones de personas que viven con VIH. ¿Cuál es, digamos, el escenario actual del cumplimiento de las metas 90-90? Es que el 81% de esas personas que están estimadas que viven con VIH conocen su estado serológico. El otro 19% no sabe en estos momentos que es portador de la infección por VIH. En el segundo 90, digamos, el cumplimiento en que va, 2 de cada 3 personas que viven con el VIH reciben terapia antirretroviral, y para el tercer 90 solo tenemos que el 59% de esas personas que están recibiendo tratamiento antirretroviral tienen niveles indetectables del virus. En esta diapositiva que estamos viendo en resumen el cumplimiento de esas metas globales. Estamos viendo las brechas para el primer 90. Básicamente son de 3.3 millones para alcanzar ese primer 90 a nivel global. En el segundo 90 tenemos una brecha de 5.4 millones de personas que en estos momentos nos falta alcanzar. Y en el tercer 90 también tenemos una brecha de 5.4 millones de personas que todavía faltan que tengan una carga viral indetectable. ¿Cómo se estiman las metas 90-90? ONU-SIDA usa una herramienta y recomienda, digamos, usar a los países una herramienta que se llama Spectrum. Este es un software de modelamiento de políticas que permite proyectar necesidades futuras y examinar los efectos de las políticas. Tiene una interfase que se llama Objetivo, y es la que nos permite como país, departamento, municipio, incluso como aseguradores de salud, realizar esas estimaciones. ¿Qué nos permite hacer esta herramienta? Proyectar cuáles son las infecciones nuevas a largo plazo, cuáles serían las probabilidades de muerte, los casos que se presentarían de muerte asociados al VIH-Sida, y en resumen nos permite hacer una caracterización de la población.
¿Por qué es importante el uso de esta herramienta? Porque eso nos va a facilitar cómo poder estimar las metas tanto departamentales, nacionales como asegurador en salud. Es muy importante que todos realmente conozcamos y hagamos estos ejercicios de entrenamiento. La herramienta es gratuita, se encuentra en ese enlace que está en esta diapositiva, y también tiene una versión en español que es fácilmente y amigable para, digamos, hacer el ejercicio de poder empezar a hacer esas estimaciones que necesitamos para caracterizar muy bien la población que vive con VIH y aproximarnos hacia el cumplimiento de las metas 90. Esta es la estimación que ha hecho el Ministerio de Salud y Protección Social de las metas 90-90 para el año 2018, utilizando la herramienta Spectrum de UNOCIDA. La población estimada para el año 2018 que vive con VIH es de 193,000 personas. Para el primer 90, digamos, tenemos solo un alcance del 69%, es decir, aproximadamente hay 119,000 personas que conocen su estado serológico relacionado con la infección por VIH. Tenemos una brecha del 31%. Recordemos que a nivel global, el primer 90 está en un 81%, nosotros estamos por debajo de ese primer 90, en un 69%. Tendríamos el reto de garantizar el diagnóstico de más de 54,000 personas para el cumplimiento del primer 90. Más adelante vamos a ver cuáles pacientes están ligados a la atención y retenidos en la atención. Para el segundo 90, que es de ese porcentaje estimado que conocen su diagnóstico, cuáles deberían estar en tratamiento antirretroviral, cuántos deberían estar en tratamiento antirretroviral. Tenemos que el 57% de esas personas estimadas solo están en tratamiento antirretroviral. ¿Eso qué significa? Que tenemos una brecha del 43% para alcanzar el segundo 90. A nivel global, ¿en cuánto estaba? Estaba en 67% ese segundo 90. O sea, tenemos una diferencia de casi 10 puntos porcentuales con respecto al indicador global. Y para el tercer 90 tenemos, espérame, yo cierro esto que no puedo ver. Para el tercer 90 que tenemos un cumplimiento del 53%, la meta mundial en cuánto está, o la línea de base global en cuánto está en 59%. Tenemos un rezago del 47%, ¿eso qué significa? Que todavía nos falta alcanzar 66,000 personas en tratamiento antirretroviral y que tengan una carga viral indetectable. Estas son las estimaciones que hace el Ministerio de Salud. Estos son modelamientos que se hacen a través de Spectrum. Pero en la vida real, en lo que reporta la cuenta de alto costo, tenemos otros datos. Actualmente tenemos 100,733 personas que están afiliadas al sistema y que conviven con VIH. Para ese segundo 90 tenemos 85.6% en cobertura de terapia antirretroviral. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos incluso por encima del segundo 90 de referencia global, que está en 67%. Y que al analizar la supresión viral, si fuera menor de 50 copias esa supresión viral, teníamos un cumplimiento de 72% de las personas que están en tratamiento antirretroviral y que alcanzan ese tercer 90. Si la supresión viral fuera menor de 1,000 copias, como lo ha propuesto OPS, tendríamos un cumplimiento del 83% de las personas que se encuentran en tratamiento antirretroviral y que tendrían menos de 1,000 copias. Este es el escenario real, ese es el escenario que nos está mostrando la cuenta de alto costo para el año 2018 en su informe del año 2019. Desde aquí para allá tendríamos que mirar cuáles son las brechas que tenemos como país, cuáles son las brechas que tenemos como departamento, municipio o incluso como entidad administradora de plan de beneficio. Para tratar de analizar el cumplimiento de las metas 90-90, en esta conferencia he querido vincular un indicador que es el indicador de los años de vida ajustados por discapacidad, mejor conocido en inglés como DALYs.
Básicamente este indicador que nos permite analizar el comportamiento de la mortalidad, morbilidad, pero también a través de la inclusión de un indicador y una modelación que incluya la discapacidad. ¿Cómo está definido este indicador de años de vida ajustado por discapacidad? Es igual a la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura más la suma de los años vividos con discapacidad. Para analizar el primer componente que hace parte del indicador sintético de años de vida ajustado por discapacidad, vamos a evaluar genéricamente cómo se modela este componente, que son los años de vida perdidos por muerte prematura. Básicamente, ¿qué se hacen? Se buscan las muertes que ocurren por una causa específica, en este caso por el VIH, por rangos de edad, es decir, asociamos cuántas muertes ocurren, por ejemplo, entre los 15 y 19 años, cuántas muertes ocurren entre los 20 y los 24, y así sucesivamente lo podemos agrupar también para correlacionarlo, cuántos años de vida se pierden de acuerdo a las tablas de referencia que ha definido la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, si se presenta una muerte por VIH a los 30 años, ¿cuántos años de vida perdidos se facturan o se tienen en cuenta por esa muerte ocurrida a los 30 años? Y así sucesivamente. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Que inicialmente teníamos mucho más muertes en personas jóvenes, especialmente teníamos muertes en los grupos de 10 a 14, 15 a 19, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que ese número de muertes a temprana edad se están reduciendo sustancialmente. De todas maneras, cuando uno mira el dato crudo de las muertes, buscándolo a través de las estadísticas vitales, encuentra uno bueno, ahorita miramos. ¿Alguien tiene un micrófono prendido? Miramos cuando ya nos vayamos para consulta y... Disculpen, ¿tienen un micrófono prendido? Creo que es Jairo. Estábamos contando que al buscar las muertes relacionadas como causa específica del VIH, que encontramos en Colombia, en la serie de tiempo del 2010 al 2019, encontramos cerca de 24.527 muertes que han ocurrido como causa básica relacionada con códigos de B20 a B24 con el VIH-Sida, que en promedio cada año ocurren 2.430 muertes, que al ver este comportamiento de las muertes por grupo de edad no encontramos ningún cambio significativo en el comportamiento global, pero sí encontramos que para que las muertes se han reducido, especialmente para los grupos de 10 a 20 años. Adicionalmente, ¿qué estamos viendo? Que las muertes se están concentrando en hombres. De 4 muertes, 3 muertes se presentan en hombres y 1 muerte en mujeres. Y algo que tal vez nos preocupa y nos sirve un poco para analizar el comportamiento del cumplimiento de las metas 90 es cómo se están distribuyendo esas muertes por régimen de afiliación. El 25% de las muertes se encuentran en personas que están afiliadas al régimen contributivo y el 61% en personas que están afiliadas al régimen subsidiado. Pero un dato preocupante y es que el 13.34% de estas muertes no están asociadas a ningún régimen de afiliación. Y esto ha sido un comportamiento histórico. Ejemplo, desde esta serie de tiempo, del año 2010 al 2019, hemos encontrado que más de 3.100 muertes que se presentaron a causa del VIH, cuando se hizo el análisis de las historias clínicas que se reportan a través del DANE, se encontró que ninguna de esas personas estaba afiliadas al sistema de aseguramiento en salud del país. Esto porque es clave, porque tenemos que empezar a mirar ese dato, especialmente por las entidades territoriales de salud, por las secretarías de salud, y empezar a fortalecer
esas acciones de gestión de la salud pública para tratar de empezar a asegurar a esas poblaciones que están en mayor contexto de vulnerabilidad al VIH, como cuáles las poblaciones claves, especialmente hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, población privada de la libertad, población habitante de calle, usuario de drogas inyectables. Es muy probable que parte de esta gran proporción de población clave esté concentrada y no esté afiliada en estos momentos al sistema de salud. Para analizar el segundo componente de cómo se construyen los años de vida ajustados por discapacidad, tenemos los años de vida vividos con discapacidad. ¿Cómo se calcula? Se calcula a través de los casos prevalentes y eso se multiplica por los pesos por discapacidad. La Organización Mundial de la Salud ya ha definido unos pesos de discapacidad, pero aquí, en resumen, el peso que tiene, digamos, mayor relevancia es encontrar casos de SIDA que no reciban tratamiento antirretroviral. Eso explica aún más el comportamiento y el aumento de los años vividos con discapacidad en las personas infectadas por VIH. Estos son los casos prevalentes, los casos diagnosticados y reportados a través de Civigila. Nótese bien que especialmente entre el año 2016, 2017 y 2018 se han incrementado sustancialmente el diagnóstico de las personas con VIH-Sida. Para el año 2018, el último reporte, están casi 14.000 casos diagnosticados, casos incidentes, casos nuevos. Entre el 2010 al 2018 tenemos 84.000 casos nuevos. Ahora bien, ¿cómo se ve esto ya reflejado en el indicador de años de vida ajustado por discapacidad, que es la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura más los años vividos con discapacidad? En el grupo de hombres de 20 a 24 años, en la línea color verde, encontramos que hubo unos picos iniciales, especialmente entre el año 2000 al 2010, para seguidamente presentar una tendencia hacia la baja. Lo mismo ocurre en el grupo de mujeres de 20 a 24 años, de hombres de 15 a 19 y de mujeres de 15 a 19 años. En el grupo de hombres de 30 a 34 años, en la línea color naranja, también vemos un descenso, pero no ocurre en el último quinquenio en el grupo de 35 a 39 años. Y esto, digamos, es una alerta para empezar a focalizar las estrategias de intervención, especialmente en este grupo etario de hombres, donde estamos evidenciando un incremento de los años de vida perdidos y ajustados por discapacidad a causa del VIH-Sida. En el grupo de mujeres de 30 a 34 y en el grupo de mujeres de 35 a 39 años no vemos ningún cambio. No obstante, también esto nos indica qué estrategias deberíamos acelerar para reducir los años de vida perdidos y ajustados por discapacidad en mujeres. Y en los grupos de 40 a 44, 45 a 49 y 50 a 54 sí estamos viendo una disminución de los años de vida ajustados por discapacidad. Ahora bien, nos traemos acá y analizamos especialmente el grupo de 30 a 39 años. ¿Qué vemos? Que hay una reducción en los años de vida perdidos por muerte prematura. ¿A qué se debe esa reducción en la mortalidad? Probablemente a que se ha logrado un mejor acceso al tratamiento antirretroviral, lo que ha mejorado la supervivencia, pero también que se ha logrado ostensiblemente un incremento en el diagnóstico que sea mucho más temprano, y esto lo estamos viendo en el reflejo de cómo se reducen los años de vida perdidos por muerte prematura. Pero esto también tiene un efecto, y es que cuando vemos los años vividos con discapacidad en ese mismo grupo de edad, estamos viendo un incremento sustancial. Ya lo vimos. ¿Qué genera eso? Por una parte, ya lo hemos explicado, de cómo se mejora, digamos, la supervivencia a largo plazo con el acceso a mejores terapias antirretrovirales, pero esto también se va a correlacionar con cómo se están diagnosticando los pacientes, en qué fase se están diagnosticando los pacientes. Y si uno revisa el informe de la cuenta de alto costo, uno encuentra que más o menos el 51% de los diagnósticos de nuevo en VIH-Sida que se reportan son especialmente por indicios de encontrarse en fase SIDA.
Entonces, ¿se acuerdan cómo era el peso por discapacidad de las personas que estaban en fase SIDA y no tenían tratamiento antirretroviral? Es probablemente que ese indicador esté también de cierta manera contribuyendo a que se aumenten los años de vida vividos con discapacidad si tenemos personas que se siguen diagnosticando en fase SIDA. Ahora bien, ¿cuáles son los costos directos para el sistema de salud? Una de las fuentes de información que se tiene o que dispone el Ministerio de Salud y Protección Social son los datos que se encuentran en el cubo de gestión de la demanda. Aquí encontramos la información que reportan los aseguradores en salud del régimen contributivo. No incluimos información del régimen subsidiado, básicamente por una misma recomendación que se hacen en los reportes de análisis de la cuenta de suficiencia, y es que todavía parece que falta mejorar el dato del reporte en el régimen subsidiado. Entonces, esta información que se presenta es del régimen contributivo. Tenemos el 57% de los casos de VIH están en el régimen contributivo. Los costos que han reportado los aseguradores en salud entre el 2014 al 2018 llegan a cerca de 1 billón de pesos, 970.000 millones de pesos. Eso representado en dólares, en una tasa representativa del mercado, quiere decir más de 253 millones de dólares se han gastado o ha gastado el sistema de salud en la atención de personas que viven con VIH entre el 2014 al 2018 en el régimen contributivo. Este es el 57%, digamos que el otro 50% en otro supuesto sería una cifra muy similar, es decir, que en promedio en los últimos 4 años tendríamos un gasto superior a los 500 millones de dólares, con un gasto anual, por ejemplo, para el año 2018, que estaba en 75 millones, que podría llegar a los 150 millones de dólares, si se tiene en cuenta las personas que viven con VIH y que están en el régimen subsidiado. ¿Cómo se concentran esos costos? El 83% de los costos están en el ámbito ambulatorio. El 15% de los costos están en el ámbito hospitalario, 1% en el ámbito domiciliario y 1% en el ámbito de urgencia. Ese 1% que pareciera despreciable, por ejemplo, al año llega a un promedio de unos 1.500 millones de pesos. Estos costos que están reportados a través del cubo de gestión de la demanda, digamos, tienen una distribución. Acá se hizo un análisis de la distribución de densidad, de cómo se comportarían esos costos de manera individual. Digamos, en los costos de la atención ambulatoria tendríamos paquetes de atención que irían, digamos, con una mayor densidad de representación entre los 4.800.000 a 5.160.000. Y así sucesivamente están explicados los intervalos de cómo se agrupan esos costos dada la heterogeneidad del gasto per cápita en la atención VIH en el sistema de salud. Lo mismo para analizar cómo se distribuyen los costos hospitalarios. Esta es una representación a través de una distribución de densidad gamma. Lo mismo que ocurre, la mayor proporción de densidad se encuentra entre 8.120.000 a 9.329.000. Es decir, que en ese rango, en ese intervalo de costos, estaría una gran proporción de los costos que representan la atención hospitalaria por la atención por VIH. Al hacer el análisis estadístico de esa distribución que se hizo básicamente para presentarla en este trabajo, que encontramos una medida de costos de atención de 4.800.000 de manera ambulatoria y de 9.329.000 para los costos hospitalarios. Si quisiéramos llegar a esas 50.000 personas que nos faltan, ¿cierto? Que lo vimos al inicio en la diapositiva, que nos faltan llegar para lograr el segundo 90, que es completar que el 90% de las personas se encuentren en tratamiento antirretroviral, y de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud, eso implicaría llegar a 50.000 personas adicionales. Eso tendría un costo en promedio de 242.000 millones de pesos al año en la atención, representado más o menos en 63 millones de dólares al año en la atención ambulatoria.
Uno esperaría que en la medida en que se logre alcanzar esas personas que todavía el sistema de salud no está captando, se reduzcan los costos especialmente de la atención hospitalaria, pero también que se reduzca el número de personas que están con VIH o que viven con VIH. ¿En qué sentido? Recordando que el tratamiento antirretroviral y tener carga viral indetectable también es una medida preventiva hacia el cumplimiento de las metas 90-90. Inicialmente esta presentación se llamaba ¿qué nos hizo falta o qué nos hace falta para cumplir las metas 90-90? Yo creo que la dejé a lo último y lo dejamos como ¿qué nos hizo falta para cumplir las metas 90-90? Y básicamente parte de estas recomendaciones es lo que seguramente veremos en el transcurso del día con las presentaciones que se van a presentar. Entonces, como primera recomendación, ¿qué nos hizo falta para el cumplimiento de las metas 90? Fortalecer la gestión de la salud pública y especialmente el aseguramiento en salud. Ya vimos que hay un porcentaje de esa población que se está muriendo, pero no está afiliada al sistema de salud, que básicamente esas muertes podrían ser muertes evitables si se mejoraran los temas de aseguramiento y se vinculara a esa población a la atención en salud. La otra recomendación sería mejorar la gestión del riesgo en salud, y aquí también puede ser un llamado de una alerta para los aseguradores y prestadores en salud a que empecemos a incluir dentro de los contratos de atención, dentro de las formas en cómo se comparte tanto el riesgo primario como el riesgo técnico en salud, la inclusión del seguimiento de las metas 90-90. Otra recomendación sería posicionar la estrategia de prevención combinada, que lo vamos a ver más adelante en una de las presentaciones que hay definidas para el día de hoy. Otra recomendación que nos hizo falta para cumplir las metas 90 sería adaptar unas recomendaciones vigentes para mejorar los esquemas de tratamiento antirretroviral, especialmente, y en eso está transitando el Ministerio de Salud en la actualización de la Guía de Práctica Clínica del 2014. Otra recomendación básicamente es facilitar el acceso a estrategias preventivas con otras tecnologías, por ejemplo la profilaxis preexposición. Y por último también empezar a focalizar las intervenciones sobre esos grupos de riesgo que estamos viendo, que los vimos a través de los años de vida ajustado por discapacidad, especialmente focalizar en dónde, en los hombres de 25 a 39 años y en las mujeres de 25 a 49 años. Con especialmente estrategias de prevención, pero también estrategias de prevención combinada cuando ya tengamos esos casos de VIH. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroga, por mostrarnos estos datos tan interesantes, pero que también plantean de manera clara retos al futuro, ¿no? De hecho, si retomamos un poco la información que vimos por la presentación del doctor Beltrán, lo primero que uno se imagina o lo primero que uno proyecta es que se va a requerir seguramente un consumo que puede ser un poco mayor en la parte del recurso en el momento en el que el país logre mejorar el primer 90, porque necesariamente tenemos que mejorar la capacidad diagnóstica, y eso va a generar, pues desde luego, un costo adicional, pero que luego debería verse reflejado con mejoría de las condiciones a futuro. No sé si usted pues quiere hacer algún comentario adicional pues, a ese respecto. Sí, doctor Jair, efectivamente así es. Inicialmente representará un gasto para el sistema de salud, pero a largo plazo los descuentos se podrán ir viendo en la disminución del número de casos, y eso se va a reflejar ostensiblemente en una disminución del gasto en salud. Bueno. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, feliz día. ¿No hay preguntas? No, señor, ya por cuestión de tiempo tenemos que pasar ya a la siguiente charla. Muchas gracias a todos.